Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas que nos siguen a través de Facebook Live de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. En este Viernes Santo nos congregamos para meditar las 7 palabras de Jesús. Jesucristo fue la última palabra de Dios al mundo en un intento supremo de revelarnos su corazón de Padre a través de quien mejor lo conocía, su Hijo. Y sin revelar al Padre es lo que Jesús hizo durante toda su vida. ¿No será esto también y sobre todo lo que quiso hacer en el momento de su muerte? Pidámosle que nos acompañe en la contemplación de estas últimas palabras de Jesús, palabras esenciales. Escucharemos esta primera palabra meditada por el hermano Blanco Ventura. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Por ser la primera palabra pronunciada por Jesús, ya clavado en la cruz, es considerada a través de la historia de la salvación y por nuestra Iglesia Católica como una de las frases más importantes y trascendentes proclamada por Jesús para nuestras vidas. El perdón se constituyó en un proyecto de vida, en un modelo de caminar de Jesús en la tierra, de tal manera que Jesús perdonó siempre y en todas circunstancias, prefiriendo así cargar con nuestros pecados y crímenes para darnos la salvación eterna. Sin embargo, a nosotros llegó la luz, pero no la recibimos. Esto nos lleva a pensar que aunque no fuera extraño escuchar al Maestro pedir perdón por quienes le mataron y por última vez en vida humana, pero sí se convirtió en una petición extraordinaria ante el Padre, que expresa todo el amor y la voluntad infinita de su misericordia por quienes cometieron ese horrendo crimen, sabiendo Jesús que tenía que cumplir con las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 6, versículo 12, cuando los discípulos le piden a Jesús que le enseñe a orar, Jesús le respondió con el Padre Nuestro. Sin embargo, cuánta mentalidad de Jesús para que en una de sus frases dijera: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden. Es la oración más expresada, la más hablada y la más conocida por todo el mundo católico y cristiano en el mundo. Y es la oración que rezamos todos los días, por lo que no podía faltar ese perdón en la oración del Padre Nuestro. Pero luego, en Mateo 18, 22, cuando Pedro le pregunta a Jesús: Maestro, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Jesús le dice: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significó Jesús con eso? ¿Qué nos quiso dejar dicho el Maestro? Que debíamos de perdonar siempre, toda la vida y en todas circunstancias. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la primera frase de Jesús, Lucas 23, versículo 34. Se convierte en la zapata, en la roca sobre la cual debemos construir el edificio, nuestra casa. Recuérdense, hermanos y hermanas, que decía el mismo Jesús en la Biblia: si vamos a construir nuestra casa, no puede ser en arena, porque vienen los vientos, vienen las tormentas y se la lleva. Ahora, ¿en qué contexto
intercede Jesús con el Padre para perdonar a quienes lo habían matado? Jesús estaba en la cruz, ya se encontraba crucificado, y mirando hacia abajo vio tanta indignidad, tanto de la muchedumbre que gritaba muerte para Jesús, como de los guardias y el grupo de falsos que le dieron golpe, que blasfemaron contra él, que se burlaban de él, que lo insultaban y que finalmente le dieron muerte en la cruz. Pero ¿sabían ellos a quién estaban matando? Por eso la pregunta dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían que estaban matando al Hijo de Dios. Por eso Jesús proclama al Padre: perdónalo porque no saben lo que hacen. Es ahí cuando al final de su existencia, el guardia que estaba frente a Jesús dice: pero es verdad que este era el Hijo de Dios. Verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero ¿quiénes inculcaron esa falsa mentira? Los fariseos y los escribas. Pero es bueno que nosotros nos detengamos a ver, hermanos y hermanas, quiénes eran los fariseos y los escribas. Primero, los escribas eran una casta de intelectuales, eran servidores de la escritura, del secretariado del Imperio Romano, eran personas que vivían bien, que sabían muchos de leyes, eran los instructores, pero además eran los que contaban, eran los que llevaban las estadísticas del Imperio Romano y vivían muy bien. ¿Qué era lo común que tenían los fariseos con los escribas? Que todos apuntaban que Jesús era el Mesías falso, que era un profeta falso. Y los fariseos, como se consideraban un partido político, un movimiento político y social, eran murmuradores, eran hipócritas, se pintaban como los moralistas de la época, eran los instructores de la ley, y por ende ellos se convertían también muchas veces en tribunales de justicia. Eran los que aplicaban la justicia. Y para esos dos grupos era necesario acabar con Jesús, porque vieron a Jesús que se estaba convirtiendo en un líder, a quienes seguían miles de hombres, de mujeres y niños, y había que quitarle la vida a Jesús para no poner en peligro sus intereses y los intereses del Imperio Romano. Es así como terminan quitándole la vida a Jesús. Y Jesús termina todavía perdonando. Todavía Jesús, Hijo, Jesús Espíritu Santo, en la cruz, todavía sigue perdonando. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar nosotros hoy en día? Después de este gran ejemplo que Jesús nos dio en la cruz. ¿Por qué tenemos nosotros que perdonar? Porque quien se queda con el rencor en sus corazones muere. Tenemos que perdonar porque nadie puede dormir pensando en el daño que le hizo a los otros, a sus hermanos. Por eso Pedro le preguntaba cuántas veces tenía que perdonar si un hermano me ofendía o yo ofendía a un hermano. Tenemos que perdonar porque hay una consecuencia natural del ser humano que es el rencor. En lugar de sentir amor hacia la persona que nos ha lastimado, sentimos rencor, un sentimiento profundo y amargo, un coraje, y empezamos a tener una mala intención hacia la persona que nos ofendió. Por eso tenemos que perdonar. Pero ¿cuáles son los beneficios que obtenemos nosotros de perdonar? Vamos a ver cuáles son esos beneficios. Primero, perdonar nos permite a nosotros tener buenas relaciones humanas y relaciones humanas saludables con los demás. Nos provoca mejor salud mental. Tenemos menos ansiedad, menos estrés, menos hostilidad. Tenemos menos presión arterial. Tenemos menos síntomas de depresión. El sistema inmunitario se hace más fuerte. Tenemos mejor salud cuando perdonamos. Y tenemos mayor estima cuando perdonamos. A eso nos enseñó Jesús. Es decir, que pedimos al Padre Todopoderoso
que nos enseñe a saber cuándo las cosas son malas y cuándo son buenas, que nos enseñe a perdonar, que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora nos preparamos para meditar esta segunda palabra de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso, a cargo del hermano Dalber Rosario. Te aseguro que hoy mismo estará conmigo en el paraíso. La promesa de nuestro Señor Jesucristo está cargada de misericordia y ya por eso es una enseñanza inmensa para nosotros. Yo quisiera que en este momento lleváramos nuestra atención a ese Jesús crucificado, y nos dice la Escritura que junto a él habían dos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y vemos cómo la reacción de ellos es muy distinta. Uno usa un gesto quizás de cobarde, acusa a Jesús de estar ahí crucificado, e incluso le dice: si en verdad eres tú el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Miremos en nuestro interior si realmente no hacemos en nuestra vida ese papel donde acusamos a Jesús de nuestras debilidades, de nuestros errores, ese papel en donde acusamos a Jesús de la culpa que nosotros mismos como persona cargamos. Y miremos la reacción de aquel que es muy distinta. Le dice a Jesús que lo salve. Y Jesús le hace esa promesa en la cruz: te aseguro que hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Jesús hoy nos dice a ti y a mí que estaremos con Él en el paraíso. Miremos el dolor de ese crucificado ante Jesús, sabiendo que su final estaba cerca, pero depositó su confianza en Jesús y le creyó a Jesús en la cruz. Y Jesús, crucificado, le promete que le abrirá la puerta en el paraíso. También quisiera compartir con ustedes desde sus hogares que hoy no cuestionemos y miremos nuestro interior y veamos si realmente cuestionamos a Jesús de nuestra culpa, de nuestras debilidades, y que hagamos suya, que hagamos nuestra esa promesa de Jesús, esa promesa de ese Jesús que hoy nos dice: te aseguro que hoy estará conmigo en el paraíso. Quisiera compartir con ustedes y poner un pequeño ejemplo, quizás sin exagerar. Vamos a ver la madre de ese crucificado, cuántas veces quizás se acercó a Jesús a través de la oración para pedir por él. Miremos cuántas veces se acercó a Jesús para pedir por su hijo. Y Jesús escuchó su oración. A un segundo de su muerte le perdonó y le hace hoy suya esa promesa: desde hoy estará conmigo en el paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora escucharemos la tercera palabra de Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Esta palabra será meditada por nuestro hermano Pedro Núñez. El Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 26 al 27. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. El Señor, una vez cumplida su misión, sabe que tiene que volver al Padre. Pero antes de irse, quiere encomendar el cuidado de su madre al discípulo amado. Antes de irse, quiere dejarnos una madre en la persona de Juan. Por eso le dice al discípulo, primero a la madre: Madre, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. La palabra dice que el discípulo la recibió en su casa, se la llevó a su casa. El discípulo de Cristo tiene que contar con la presencia de María en todo momento, en todo lugar. El cristiano tiene que hacerse acompañar de la Madre del Salvador, de la Madre de Jesucristo, nuestro Señor. Fue lo que hizo Juan y es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Jesús nos ha regalado su madre y tenemos que cuidar la madre del Señor. Tenemos que respetar la madre del Señor. Tenemos que venerar la madre del Señor, que también es nuestra. Esa madre que en un momento determinado en las bodas de Caná le dijo a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Y hoy nos lo dice a nosotros: hagan lo que Él les diga, hagan lo que Jesús les mande hacer. ¿Y qué es lo que el Señor nos está pidiendo en estos tiempos difíciles por lo que está atravesando la humanidad con esta pandemia del coronavirus? ¿Qué nos dice el Señor? Confíen en mí, porque el que confía en mí no quedará defraudado. María siempre confió en el Señor, siempre confió en Dios. Y aunque dice la palabra que ella guardaba todo en su corazón, que era pasiva, que era humilde, no fue cobarde, se mantuvo firme hasta el último momento con su hijo. Ella quiere que nosotros también confiemos en el Señor, que le creamos a Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Mesías. Mucha gente quizás se está preguntando en estos tiempos: ¿y dónde está el Señor en medio de esta dificultad tan grande por la que atraviesa la humanidad? Parafraseando a un artista dominicano en una canción, podríamos decir: Jesús está vestido de blanco en los hospitales, atendiendo a los enfermos, haciéndose acompañar de muchos cirineos masculinos y femeninos que están ahí en la lucha, en la batalla, luchando contra esta terrible enfermedad.
Jesús está en ese agricultor que está labrando la tierra, que está trabajando para que nosotros los que estamos en las ciudades podamos tener alimentos. Jesús está en ese chofer de camión que va de pueblo en pueblo llevando los alimentos a los mercados para abastecer a la población. Ahí está nuestro Señor, en cada ser humano que lucha día a día contra esta terrible enfermedad. Ahí está Cristo, ahí está nuestro Señor. Recordemos siempre a la Madre que nos dice: hagan lo que Él les diga. Vamos a hacer lo que el Señor nos pide, vamos a hacer lo que el Señor nos dice, y vamos a recordar siempre esta tercera palabra donde Jesús nos entrega a su Madre como nuestra Madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Escucharemos la meditación a cargo del hermano Ángel Elías Hernández. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde la hora sexta hasta la hora nona, Jesús con voz fuerte exclamó: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gritando las palabras del Salmo 22, Jesús reza en el último momento de su vida, el último rechazo de los hombres en el momento del abandono. Reza con el Salmo, consciente de la presencia de Dios Padre, también en esta hora en la que siente el drama humano de la muerte. Es importante comprender, hermanos, que esta oración, este grito de Jesús, no es como aquel que va al encuentro de la muerte con desesperación, y tampoco es el grito de quien es consciente de haber sido abandonado. Dijo San Agustín que Dios no pudo haber abandonado a Jesús porque Él mismo era Dios. Jesús en aquel momento hace suyo todo el Salmo 22, el salmo del pueblo de Israel que sufre. ¿Cuántos de nosotros en estos días en que hemos sido arropados por esta pandemia del COVID-19 hemos exclamado esta frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando hemos sentido que Dios está ausente en medio de este sufrimiento, en medio del dolor de su pueblo, que a diario mueren miles y miles a causa de este virus. O cuando vemos que crece el número de infectados, quiero decirte, hermano, que no es momento de exclamar estas palabras con desesperación, sino con la confianza con la que Jesús las empleó. Él lleva todo esto al corazón de Dios mismo, con la certeza de que su grito será escuchado en la resurrección. En esta oración de Jesús
se cierra la extrema confianza y el abandono en las manos de Dios por parte de Jesús. Incluso cuando Dios parece ausente, cuando parece que permanece en silencio, siguiendo un designio que para muchos de nosotros es incomprensible. Y esto, hermanos, que nos escuchan, que me escuchan, es lo que sucede en estos momentos en nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor. En medio de esta situación difícil, dolorosa, en la que parece que Dios no nos escucha, y más aún como hemos visto en las redes en estos días, la iglesia está encerrada, pero los fieles están orando más que nunca cuando las iglesias están abiertas. Aunque sintamos que Dios no nos escucha, no debemos temer confiarle a Él el peso que llevamos en nuestro corazón. No debemos de tener miedo de gritarle nuestro sufrimiento, nuestro pesar. Debemos estar convencidos de que Dios está cerca, aunque en apariencia calle. Ahí en ese momento en que ves partir a un familiar a causa de este virus, que no puedes ni siquiera darle cristiana sepultura, no puedes siquiera estar ahí como es de costumbre y por tradición, hacer un velatorio. Ahí en ese momento de dolor, en el que parezca que Dios te ha abandonado, mira con los ojos de la madre, como meditamos en la palabra anterior. Esa madre que estuvo ahí hasta el final. Pero cabe destacar, mis hermanos, que ese abandono del que Jesús exclama en la cruz no es el abandono del Dios Padre que lo envió a esta misión, sino el abandono de todos aquellos que le acompañaron. Ya en esa hora en que Jesús estaba cerca de su muerte, eran pocas las personas de los que le seguían que quedaban al pie de la cruz. Mis hermanos, gritémosle ahora nosotros a Jesús en el silencio de nuestro corazón. Tú que estás en tu casa, ustedes que están aquí, digámosle: gracias, Señor, porque aquel grito tuyo ha llegado hoy hasta nosotros. Penetra con tu espíritu en nuestra profundidad, asume todo, incluso el pecado, y devuélvenos al Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Quinta palabra: tengo sed. Escucharemos la reflexión de esta quinta palabra a cargo de la hermana Rosa Iris Hernández. Tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. La sed fue uno de los sufrimientos que Cristo manifestó en su agonía. Esta es la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz. Al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera.
Esta sed que siente es dolorosa, tan dolorosa como los clavos que traspasaban sus manos y sus pies, tan dolorosa como las espinas que punzaban su cabeza y los latigazos que lastimaban su espalda. Hermanos, este pasaje nos muestra a un Jesús muy humano, tan humano que tiene sed. Jesús ha perdido mucha sangre, ha perdido tanta sangre desde la noche anterior en el huerto del Getsemaní y luego en la crucifixión. De ahí el salmista canta en el Salmo 22, araron mis espaldas, mi boca está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar. Jesús ha mostrado toda su humanidad al suplicar un poco de agua, simplemente un poco de agua, como cualquier agonizante. Pero ¿no hablaba también de otra sed? Como sed de amor, sed de comprensión, sed de salvación. ¿No es esta la sed de Jesús? ¿No es esta la sed de justicia de la que el mismo Jesús hablaba en las bienaventuranzas? En cierto modo sí. Jesús experimenta dentro de su corazón cansado el desprecio de su oferta de salvación, el ver que para muchos su dolor sería inútil. Más intensa que su sed corporal es la sed de su divino corazón. Jesús está sediento de nuestra correspondencia, sediento de nuestro amor, sediento de nuestra respuesta a su anhelo de salvarnos. Jesús tiene sed, Jesús tiene mucha sed, sed de que el mundo se reconcilie con Dios. Hermanos, Jesús tiene sed de que el mundo rechace el pecado, sed de un verdadero amor humano hacia su Creador, sed de una vida más cristiana, de un retorno del hombre hacia Dios. Jesús quiere almas, quiere amor, quiere que todos acudan por la eternidad a gozar de su reino. Tiene sed de nosotros, sed de nuestro amor. Jesús, al manifestar su sed, dio prueba de humildad, expresando una necesidad física elemental. También en esto Jesús se hace y se muestra solidario con todos los que, vivos o muertos, sanos o enfermos, grandes o pequeños, necesitan y piden al menos un poco de agua. Es el caso de tantas personas que hoy en día sufren esta enfermedad que azota el mundo, el COVID-19, que aterroriza a tantas personas con arrancarles hasta el último aliento, y gritan como Jesús: tengo sed. Pero su sed no es de agua, su sed es de un poco de atención, su sed es de compañía, es de un abrazo, su sed es de un poco de amor de sus seres queridos, de escuchar por lo menos una palabra de aliento, de escuchar una palabra de esperanza sobre su cuadro médico. Es hermoso para nosotros pensar que cualquier socorro prestado a un moribundo se le presta a Jesús crucificado. En el Salmo 68 se lee: para mi sed me dieron vinagre. En las palabras del salmista se trata de sed física, pero en los labios de Jesús la sed entra en la perspectiva mesiánica del sufrimiento de la cruz. En su sed, Cristo moribundo busca otra bebida muy distinta del agua o del vinagre, como cuando en el pozo de Sicar
pidió a la samaritana: dame de beber. Saciaremos la sed de Cristo, señores y señoras, hermanos y hermanas, si respondemos como la samaritana. Esta es el agua que Jesús necesita. Saciaremos la sed de Cristo si nosotros, en primer lugar, nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos acercamos a su corazón para beber de él, que es el agua viva. Saciaremos la sed de Cristo si somos sensibles a su amor. Saciaremos la sed de Cristo si respondemos a su llamado de amarnos los unos a los otros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Seguidamente, escucharemos la meditación de la sexta palabra de Jesús en la cruz. Esta palabra será meditada por la hermana Julia Osoria. Todo está cumplido. Del Evangelio de San Juan, capítulo 19, 29-30. Había en el lugar del Calvario un jarro con vinagre y lo echaron en una esponja y se lo dieron a beber. Y Jesús dijo: todo está cumplido. La suerte está echada. El vencedor ha llegado a su meta final. Ahora solo le aguarda la victoria, una victoria de gloria y de majestad. A Jesús ya solo le queda morir, pues lleva tantas horas clavado en la cruz. Está agonizando, está derramando su sangre a raudales. Su cuerpo ya no tiene aspecto humano, desfigurado, de tantas heridas, de tantos golpes. No tiene rostro humano. Su sangre la sentimos caer en cada sufrimiento de los seres humanos. Jesús apenas puede respirar. Ya todo ha llegado a su meta final. Todo lo que el Padre había puesto en su designio para la salvación de la humanidad, lo había realizado, devolviendo la vista a los ciegos, devolviendo la libertad a los cautivos, sacando demonios a los oprimidos, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, enseñándonos el reino de paz y de justicia de nuestro Padre. Jesús cumplió perfectamente la misión que le había encomendado el Padre. Nada le faltaba, todo lo había cumplido. El culto antiguo de sacrificios expiatorios ha caducado. Estamos limpios por la sangre de Cristo
estamos limpios por la sangre del Cordero que ha perdonado nuestro pecado. De todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Queridos hermanos, no todo está cumplido en nosotros. Cuando a nuestro alrededor la gente pasa hambre y necesidad, y en nuestra casa sobra la comida, se pierde la comida, no tenemos lugar donde colocar tantas ropas y zapatos, tenemos tanta ambición de querer tener más y más, y al final es un vacío existencial. Sensibilicemos nuestro interior y vemos cuánta persona en este tiempo de cuarentena está en la casa, sin trabajo, sin nada para subsistir. Ahí tenemos también a los presos, llenos son nuestros hermanos y están llenos de necesidades, de calamidades. Ellos también son hijos de Dios, son nuestros hermanos. Escuchemos el grito de sus necesidades. No todo está cumplido cuando a tu lado no se percibe el olor a ovejas heridas, no se percibe el olor a esas ovejas necesitadas, maltratadas, ovejas que se han salido del redil y que necesitan que vayamos a socorrerlas, que vamos a conquistar esas almas que se han ido, que están descarriadas, que con nuestros testimonios y nuestra vida de fe volverán. Queridos hermanos, les invito a dejar el confort, la ñoñería, para que salgamos a las calles, inmediatamente salgan estas pandemias, termine esta situación de tiempos difíciles y vamos a clamar y a llamar a nuestros hermanos que tienen necesidad de Dios. Porque el cuerpo inmolado y la sangre derramada en la cruz de Cristo clama por nosotros. Es la más grande prueba de amor inagotable de Cristo, los hermanos que están sufriendo. Y ese cuerpo y esa sangre que comemos y bebemos en la Eucaristía es lo que nos da la profunda intimidad con Jesús. Es aquí donde se une lo humano y lo divino. Y esa relación de intimidad nos lleva a asumir nuestra misión al estilo de Cristo. Si cada vez que amanece es una nueva oportunidad para agradecer a Dios, para acercarnos en la oración, para hacer posible el plan de Dios en nuestra vida, al igual que Jesús, entonces podríamos decir: Señor, todo está cumplido. La iglesia, las familias, la comunidad necesita de personas valientes, especialmente en estos tiempos difíciles de pandemia con el coronavirus. Necesidad de cristianos que anuncien la verdad, que anuncien el reino de Dios y su justicia, porque muchos necesitan volver a Dios. El mundo necesita alejarse de las mentiras, del consumismo, de la vanidad, alejarse de la brujería, de la violencia, alejarse de la crueldad, de matar los niños en el vientre de su madre, de la práctica de los homosexuales, que para muchos es algo natural y normal. Alejarse de tantas prácticas de muerte, cultura que han creado para matar a los seres humanos. Pues se acerca el momento de dar cuenta de nuestras vidas a nuestro dueño y a nuestro creador, juez justo. Y qué alegría, queridos hermanos, que podamos decir: Padre, todo está cumplido.
recíbeme en tu reino. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. La última palabra de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Será meditada por nuestra hermana Wendy Miguelina Rodríguez. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, versículo 46. Queridos hermanos y hermanas, eran ya eso del mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la faz de la tierra y oscureció toda la tarde. Y el velo del templo se rasgó por el centro y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. Y toda la muchedumbre que acudió a ver el espectáculo se volvió dándose golpe de pecho. Precisamente a estas horas, hermanos y hermanas, allá en Galilea, las 3 de la tarde precisamente, también ellos escuchaban esa palabra que nosotros hoy en día estamos proclamando a través de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que son las últimas palabras de cualquier familiar o alguna persona cercana a nosotros que tiene una importancia o es tan importante para nosotros escuchar a ese familiar entregar su alma, su cuerpo y su espíritu a Jesús antes de morir. Qué felicidad, qué oportunidad más grande, hermanos y hermanas, tendríamos nosotros si todo ser humano, todo ser viviente, antes de cerrar los ojos, pudiéramos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Más aún, la última palabra de Jesús ante su muerte. Y los cristianos nunca las olvidaremos. Nunca olvidaremos esas palabras de ningún familiar ni de ningún amigo que se encuentra pasando momentos y dificultades de dolencias. O aquellos, mis hermanos y hermanas, en estos días de contagio por el coronavirus, que aquellas personas que están lejos de familiares, sin poderse volver a ver. ¿Quiénes de nosotros ahora mismo, aquí en nuestro propio pueblo, tenemos tantas amistades ya contagiadas y por más que queremos, no podemos tender la mano? Qué lástima, Señor, que ha llegado esta pandemia tan fuerte. Qué lástima, Señor, que esto ha sido para separar el ser humano. Qué tan grande ha hecho el ser humano, Señor, en la tierra, que tú has permitido que esto suceda. ¿Qué debemos de reconocer nosotros, los seres humanos, cuando pase esto? ¿Cuál es la lectura que vamos a llevar después de todo esto? ¿Cuál es la experiencia que nos va a quedar? O mejor dicho, pedir aún más. Pedirle a Dios la oportunidad de que en unos años o en unos tiempos, todos y cada uno de nosotros podamos reunirnos en familias y con las amistades y poder contar esto como una historia viviente.
pero muchos de nosotros la contaremos faltándonos madres, padres, hijos, amigos. Son palabras que nos están hiriendo el alma desde ya. ¿Cuántas personas se están quedando sin familia? ¿Cuántas cosas extrañas todavía nos faltarán ver en este mundo para poder seguir hacia adelante? ¿Cuántas cosas, Señor Jesús, es lo que nos falta ver? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dicen aquellas personas que ya se están viendo con las fases finales. Pero también nosotros lo estamos encomendando ya antes de tiempo. Le decimos al Padre, Padre, dale sabiduría extrema a los médicos para que puedan resolver este problema. Pero también hay que pedir por esos médicos, porque ellos también tienen familia. Ellos también están dejando sus hijos solos. Así, mis señores, hermanos y hermanas, vamos a pedirle a Dios, todos unidos, que nos dé la oportunidad de orar con fe, de orarle a Jesús, a ese Padre Celestial que está ahí encima, que cada día escucha cada una de esas oraciones, que no nos ha separado nunca, porque esas manos a las que nosotros estamos encomendando son unas manos de aliento, manos de apoyo, y esas son las únicas manos que no nos van a desamparar nunca. Esta fue la última palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce, que podía habernos enseñado al momento de morir. El hombre teme a la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para quien cree en Dios, para quien contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico, no es saltar al vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, pero verdaderamente ganamos vida. Y lo que verdaderamente ocurre en realidad es lo que le ocurrió a Jesús. Jesús simplemente pone su mano en las manos de Dios, en la mano de su Padre. Cuando una persona muere, Dios acaba de amasar su existencia para la eternidad. Y en las manos de Dios no se pierde ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sufrimiento. Nada de eso se pierde en las manos de Dios, y menos después de la muerte de Jesús. Jesús muere tranquilo, inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a los hombres su espíritu. Este espíritu de Jesús continuará su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo. Nueva la relación con Dios como el Hijo en el Padre. No en la angustia, sino en la alabanza, construyendo su reino en el amor. Y Jesús quiso terminar su vida pronunciando de nuevo la palabra más querida que su corazón, la palabra que resume su mensaje al mundo, Abba, que quiere decir Padre, Papito, porque Dios es Padre. Se dedica a ser solo Padre, sobre todo Padre, y aquí está la gran revelación de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El centurión, al ver morir a Jesús, alababa a Dios, dice San Lucas. A esta alabanza les invito yo ahora, hermanos. Alabanza a Dios Padre por ser amor y paternidad. Alabanza a Jesucristo, el Hijo encarnado, por habernoslo revelado, con su muerte, con su vida y con su muerte. Alabanza al Espíritu Santo, porque ha hecho posible que esta buena nueva llegara a lo largo del tiempo para nosotros. A ti, Señor, todo honor y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Les invitamos a todos ustedes que nos siguen, que nos continúen ahí, que ahora vamos a pasar a los oficios religiosos seguidamente en breves minutos.